Hola a todos los aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Aquí estamos, otro domingo más en el podcast y aprovechando que, ya ha terminado hoy el Mundial. Argentina se ha proclamado campeona en un partido que ha sido auténtico infarto porque Argentina se había adelantado en el marcador en la primera parte con un 2-0. Francia luego empató el encuentro. Argentina luego en la prórroga volvió a adelantarse en el marcador y Francia en el último momento metió el 3-3, con lo cual el partido se tuvo que decidirse en la siempre fatídica tanda de penaltis. Y bueno, pues aprovechando que todavía no va a haber competición por parte del Athletic hasta el martes, el partido de Copa contra el Sestao River, y hasta el 29 de diciembre el día contra el Betis en el Villamarín, pues el episodio de hoy va a estar un poco dedicado a contar un poco pues el derbi vasco, es decir, los Athletics Real Sociedad Athletics. Y bueno, de momento por parte del Athletic, la parte que me toca, estoy aquí solo, y claro, para hablar del derbi vasco pues cuento por aquí con un aficionado chilurdín. Bosco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, pues nada, aquí encantado de la invitación, muchas gracias por invitarme. Y nada, esperando tener una gran tertulia. Vale, estupendo. Bueno, como ves en el fondo de pantalla, no es tertulias blanquiazules, tampoco son las gradas de Anoeta, ni del Real Arena, ni el viejo Atocha. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que, ya que tú eres el invitado, pues tú estés cómodo, estés a gusto, debatamos, por supuesto, siempre desde el respeto, teniendo en cuenta que, lógicamente, yo defenderé la parte que me toca como aficionado del Athletic y la tuya como aficionado de la Real Sociedad, pero creo que va a ser un rato bastante agradable. Y mira, si me lo permites, Bosco, yo soy muy, ¿cómo se dice?, friki de los datos, de las estadísticas, y te voy a contar unos cuantos sobre el derbi vasco que son muy interesantes. Mira, te cuento. Contando todas las competiciones, se han jugado 161 partidos jugados, 68 victorias por parte del Athletic, 46 empates y 57 derrotas, es decir, 57 victorias por parte de la Real Sociedad. El primer partido se jugó el 22 de abril del 23, en la ida de la semifinal de Copa, que fue un Real Sociedad 0, Athletic 0. Y el último partido, que fue hace ya unos cuantos meses, el 20 de febrero de este año, 2022, en la jornada 25, y que fue un Athletic 4, Real Sociedad 0. La mayor goleada como local fue del Athletic a la Real Sociedad. Fue un 7-0 al entonces denominado Donostia, el 3 de febrero del 35 en la jornada 10, y siendo Real Sociedad un 7-1 en el 4 de marzo del 51 en la jornada 23. La mayor goleada como visitante fue un 1-7 el 16 de febrero del 30 en la jornada 12. La mayor goleada en contra como local, es decir, de la Real Sociedad a favor del Athletic, fue un 5-0 en dos ocasiones. La primera, que fue el 5 de diciembre del 76, en la jornada 13, que este partido es aquel famoso de la entrada de los dos equipos con los capitanes portando la curriña, que por aquel entonces estaba ilegalizada. Y el segundo, que fue el 28 de mayo del 95, en la jornada 35. La mayor goleada en contra como visitante fue en contra del Athletic en casa ante la Real Sociedad, fue un 1-4 el 17 de octubre del 87 en la jornada 7. Seguimos el encuentro empatado con más goles, Real Sociedad 3, Athletic 3, que además se produjo en dos ocasiones. El primero, el 5 de diciembre del 54 en la jornada 13, y el segundo, el 17 de septiembre del 61 en la jornada 3, que fue en este caso un Athletic 3, Real Sociedad 3. La mayor racha de victorias el Athletic, 7 partidos, desde el 18 de febrero del 34 hasta el 2 de abril del 44. Y la mayor racha de derrotas el Athletic, 4 partidos en 2 periodos. El primero desde el 20 de mayo del 73 hasta el 12 de enero del 76. Y el segundo desde el 15 de septiembre del 79 hasta el 29 de marzo del 81. Mayor racha de empates, 4 desde el 11 de mayo de 2014 hasta el 27 de septiembre de 2015.
En la Copa se han enfrentado 19 veces, con 8 victorias para el Athletic, 6 empates y 5 derrotas, o sea, victorias para la Real Sociedad. Finales de Copa solamente una, la fatídica del 3 de abril de 2021, que ganasteis vosotros. En competición europea ningún enfrentamiento ha ido por parte de los dos equipos. También, bueno, hay que destacar que otro anexo que tienen en común es que las ligas de los 80, la segunda liga de cada equipo se ganó venciendo al rival, es decir, primero a la Real Sociedad, al Athletic en la 81-82, y la segunda que fue el Athletic a la Real Sociedad en la 83-84, y con el mismo marcador, que fue un 2-1. Máximo goleador del Athletic a la Real Sociedad, Telmo Zarra, con 14 goles. Máximo goleador de la Real Sociedad al Athletic, Jesús María Satrústegui, con también 14 goles. Jugadores que cambiaron de bando y en algún caso jugaron en los dos equipos, pero sin pasar directamente por un equipo y por otro. Del Athletic a la Real Sociedad tenemos Rafa Iriondo, Ricardo Arien, Vicente Biurrun, Sergio Corino y Alex Remiro, un total de 5. Y de la Real Sociedad al Athletic, que son bastantes: Pello Uralde, Jonandoni Goicochea, Luciano Iturrino, David Villabona, Loren Juarros, Víctor Alquisa, Andoni Imas, Joseba Echeverría, Iván Zubiaurre, Igor Avilondo, Íñigo Díaz de Serio, Xavier Castillo, Miquel Valenciaga, Gorka Lustondo, Borja Viguera, Íñigo Martínez y Jure Berchiche, en total 17. Y ya para acabar, entrenadores de los dos equipos, pues tenemos a Lipo Gerza, Antonio Barrios, Baltazar Albeniz, Rafa Iriondo, Salvador Artigas, Javier Clemente, Javier Irureta y José María Amororto. Bueno, pues como ves, Bosco, hay muchos datos, la verdad. Date cuenta que una rivalidad entre Athletic y Real Sociedad pues da para muchísimo. Entonces, sí, bastante histórico, la verdad. Bueno, me gustaría conocer un poco por tu parte, tú cómo ves este tipo de derbis, desde la perspectiva, pues eso, de aficionado chururdín que eres. Sí, pues ahora en estos últimos años estamos teniendo la suerte de que el proyecto está avanzando muy bien y estamos gozando de un muy buen juego. Pero sí que es verdad que hace años se vivía el derbi con mucho nerviosismo, ¿no? La rivalidad siempre ha estado ahí y no es lo mismo que te gane un equipo como el Sevilla, por ejemplo, a que te gane el Athletic, ¿no? Al final la rivalidad creo que es algo muy bonito, porque cuando ganas es precioso, pero cuando pierdes duele el doble, ¿no? Sí. Y la verdad es que estos últimos años se han vivido muy bien, ¿no? Con la final de la Copa como protagonista, al final hemos vivido grandes derbis, aunque el último no fue el mejor de todos, con esa sufrida derrota, ¿no? Ya. Tan contundente. ¿Qué te va a decirte? ¿A ti qué te pareció la final de Copa? En general, ¿te gustó? ¿No te gustó? Yo te digo, a mí me pareció un tostón de partido. A mí no me gustó nada. Sí. Sí, la verdad es que no fue del todo lo que ha sido un partido divertido, pero se pasó volando por los nervios. No sé tú cómo lo viviste, pero fue un sin vivir. Cada balón era un sufrimiento. Sí, a ver, bueno, yo tenía la experiencia de otras finales de Copa, entonces esta, no siendo Barcelona, pues teníamos la esperanza de que pudiera ser nuestra final. Y claro, añade también el tema de que se tuvo que aplazar por el tema del COVID, porque no clasificamos en el 2020, antes de la pandemia. Se decidió esperar a que hubiese público para poder jugarla, pero como pasaba el tiempo no hubo manera, se decidió pasarla al año siguiente. Y joder, es una pena, en una competición como la Copa es una pena que las aficiones de cualquier equipo no estuvieran presentes en las gradas, porque hubiera sido un ambiente bastante bonito. Sí, la verdad es que sí, que pese a ser en Sevilla, lejos de Euskal Herria, creo que hubiese habido un ambiente increíble y es la única pega que yo le puedo poner a ese partido, ¿no? El que no se viviese con público. Pero bueno, espero que hayan otras finales que podamos jugar tanto Athletic como Real, y esta vez sí con nuestra gente. Sí, ojalá. Que voy a añadirle un poco de salseo. Reconóceme que te gustó que el penalti lo hubiese hecho Íñigo Martínez. Hombre,
Hombre, la verdad es que no podía ser otro, no Claro, podía ser otro. sí. Y aún con la roja, que luego se la quitaron, la verdad es que sí, es, se disfrutó el doble, por así decirlo. Para mí, a partir de ese momento, ya la final ya se cerró por completo. Porque vosotros ya hicisteis vuestro papel, que era el de aguantar y el de defender, y el Athletic no tuvo ningún tipo de reacción. Y me dio mucha pena. Por una parte me dio mucha pena porque es lo que te digo, o sea, es que claro, aparte ese año jugamos 2 finales de Copa y esta era un poco a priori la más asequible. Y no, o sea, Sí. la perdimos y luego vino la del Barcelona, que eso ya fue ya otra historia. ¿Qué más te iba a comentar? Tú has tenido, porque claro, conozco opiniones de gente del Athletic cuando han visitado a Noeta, cuando han visitado el viejo Atocha. Hay de todo, pero claro, sobre todo en las redes sociales la gran mayoría son opiniones muy negativas. Yo no puedo ser objetivo en este tema porque nunca he estado en esos campos, pero claro, me interesa saber si tú has tenido la oportunidad de estar en el San Mamés nuevo o en el antiguo, el ambiente que hay y cómo tú te has sentido tratado. Si has estado allí, claro. Sí, pues mira, yo personalmente no he tenido la suerte de poder ir a San Mamés porque he visto fotos y he visto vídeos y es un estadio que hay que decir que es increíble, de los mejores de Europa. Pero sí que tengo muchos amigos que han podido ir y siempre han sido buenas opiniones. Ujú. No conozco a nadie que haya tenido una mala experiencia con un aficionado del Athletic. Siempre me han dicho que el trato ha sido muy bueno y que es un campo realmente para visitar. Y es curioso porque a veces en otros derbis de aquí de España o Sí. del mundo Ujú. es un poco difícil ir al campo del rival. En este caso creo que ir al campo del Athletic, seas aficionado a la Real o del Athletic, es una gozada. Además Ujú. es un estadio increíble y la afición no se le puede reprochar nada. ¿Y cómo se puede explicar el efecto contrario? O sea, ¿cómo es posible que la gente del Atleti que vaya a Noeta, muchos cuenten peste sobre ese estadio? Porque, a ver, es que también es curioso, porque lo que yo siempre suelo leer o escuchar es que en lo que son los alrededores de Anoeta, o sea, por la zona de bares de Donosti, el ambiente es muy de hermandad, es las dos aficiones juntas. Pero yo no sé, tío, qué es lo que pasa, que cuando, yo por lo que he leído y he oído, cuando se meten entran en Anoeta, esa misma afición de la Real Sociedad, no todos, ¿vale? Un sector se transforman y empiezan a soltar vídeos contra el Athletic y contra sus aficionados. Sí, sí, vimos el caso de que se lanzaron objetos Ujú. al, al césped y, y la verdad, sí que es verdad que no es toda la afición, ni mucho menos. Creo que es un grupo muy reducido, pero bueno, al final no creo que esta gente represente lo que es la Real Sociedad, ¿no? No, Creo que en vez de centrarnos en estas personas, que no te podría decir un número, ¿no? Pero ya. al final creo que es más importante centrarnos en las 40.000 que están viendo el partido y que lo viven como que es un partido de fútbol en el que es tontería crear estos malos ambientes y hacer acciones tan repulsivas como las que a veces se ven en algún partido en Anoeta, que no es la primera vez que pasó contra Athletic. Nos han hecho algunos avisos ya y es que es verdad que hay un sector de la grada que no le hace ningún favor a la Real. Yo sé que tú no lo viviste por edad, pero si hay un punto que marca un antes y un después en la rivalidad entre los dos equipos, fue el fichaje de Joseba Echeverría. O sea, que yo fue un bombazo, porque además fue, creo que la mayor fichaje del fútbol español hasta hace, bueno, hasta hace ya hasta hace tiempo que se vio superado. Sí, al final, bueno, son fichajes que marcan época, ¿no? Y como también fue el de Íñigo Martínez, son fichajes que por las Ujú. circunstancias que se dan mucho de qué hablar. Y al final también encienden un poco esa chispa, ¿no? Entre las aficiones y entre los clubes que alimentan aún más a la rivalidad.
Ujú. Sí, sí, está claro. Luego también hay que destacar un poco el papel de la prensa. Y yo, la verdad es que la prensa de Guipúzcoa hacia el Athletic, a mí muchas veces me tocan mucho los cojones. He leído cada crónica, cada tweet, cada valoración, y es algo que yo no... O sea, no entiendo cómo un profesional de la Real Sociedad, que escribe para un medio de comunicación de Guipúzcoa, tiene más obsesión por el Athletic que por la Real Sociedad. Es algo que no me entra en la cabeza. Y claro, esto luego al final es un poco en contraste con la parte de Vizcaína. Porque cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo veo a Edu Velasco de Tele Bilbao, oye, que está en su derecho, me parece muy bien, y tiene razón el hombre, elogiar a la Real Sociedad y sobre todo el trabajo que hace la cantera y el presidente de la Real Sociedad, Aperribay. Pero es que lo veo un poco en contraposición de cómo nos tratan los periodistas guipuzcoanos al Athletic. Y yo muchas veces pienso, joder, si es que tantos elogios en el fondo, por como son la parte de Odostia, es que tampoco se lo merecen demasiado. Sí que es cierto, ¿no? Que a veces sí que se ve más por parte de la Real ese estar más pendiente del rival que el otro. Y al final es normal que el Athletic no esté tan pendiente de la Real porque históricamente el Athletic ha sido un equipo mucho más grande. Y, y tampoco comparto el hecho de que estemos tan pendientes, ¿no? A veces por Twitter ves a algunos aficionados que viven con más ansias los partidos del Athletic que los de la Cierto. Real, ¿no? Que tienen más ganas de que pierda el Athletic a que gane la Real, ¿no? Y Ujú. la verdad, entiendo que la rivalidad es fuerte, que al final si puedes elegir entre que gane un título el rival o que lo gane cualquier otro, pues algunos eligen al que lo gane el otro. Pero creo que no hace falta cruzar esa línea que cruzan algunos aficionados y muchos periodistas, desgraciadamente, Sí. de ese odio, ¿no? Ese estar siempre pendiente del rival, que al final no te hace ningún bien y tampoco ayudas para nada al club. Me No. refiero, que te vaya mal al otro no significa que te vaya bien a ti. No, y es que aparte, claro, nosotros los aficionados pues todavía somos como somos, o sea, somos muy apasionados, somos muy, ¿cómo se dice?, bufanderos, pero es que el Sí, problema es cuando ya la prensa deportiva pues traspasa ciertos límites, que esto pasa en todas las rivalidades, o sea, nos pasa a nosotros, con vosotros, le pasa a los de Madrid con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, bueno, Betis y Sevilla ya no, sí, ni me quiero imaginar cómo se vive allí. Claro, allí es peor porque allí, hombre, a ver, la mofa entre nosotros, sobre todo para el que pierde, puede durar a lo mejor una semana o dos como mucho. En Sevilla, colega, es un mes entero o más, sí, o sí. más también, exactamente, o más. Más cosillas. Bueno, también saber un poquito, porque claro, tú eres de Barcelona. Pero, claro, la pregunta que yo te hago ahora es ¿cómo te decidiste hacerte aficionado de la Real Sociedad? O sea, ¿en qué momento de tu vida? Sí, pues mira, yo vengo por parte de madre, de familia catalana de siempre, Ujú. pero por parte de padre vengo de una familia vasca y mi padre era de la Real Sociedad. Sí, Y nada, yo desde pequeñito vivía mucho el fútbol. Y aquí desde la familia de Barcelona siempre hubo esas ganas de que fuese del Barça, ¿no? ya. Todos son del Barça y, y pues muchas camisetas, banderas, bufandas. Pero evidentemente pues yo me alegraba con los triunfos del Barça, pero cuando jugaba la Real era algo muy distinto. Cuando jugaba la Real, pese a no tener, tenía dos camisetas, pero pese a no tener tanto ese rebombori de S- el Barça, el Barça, el Barça, cuando jugaba la Real, el sentimiento que tenía era mucho más profundo Ujú. y al final me acabó tirando mucho más eso. Y apenas con 6 años o así, yo dije, del Barça no quiero saber nada, yo quiero una camiseta de la Real, ¿no? Que Ujú. a veces es un poco lo contrario que hacen los niños de quiero ir con el que gana más. Sí, suele pasar.
pero me tiró mucho más la Real y la verdad estoy muy orgulloso de lo que elegí en su día. Vale, me parece perfecto. Joder, pues fíjate, bueno, mi caso es que, tío, es de película de ciencia ficción. Ya lo he contado muchas veces. A ver, yo he nacido en Madrid, sigo viviendo en Madrid. Mi padre es catalán, mi madre es vasca. Claro, yo nací en Madrid y he vivido en Madrid durante toda mi vida. Y claro, estamos hablando de mi infancia, que lo pasé en los años 90. Con lo cual, en aquella época, el Athletic no rascaba nadie con bolas. O sea, el Athletic ya pasó su época dorada de los 80. En esa época estaba bastante mal. Y en aquellos años, pues lo típico era o te hacías del Madrid o te hacías del Barcelona. Porque el Atlético de Madrid pues no ganaba mucho esa época. O sea, ganó la Copa del 92, ganó el doblete del 96, pero en esos años quienes más se repartían el pastel, que esto siempre ha sido así históricamente, han sido Madrid y Barcelona. El Barça no me gustaba para nada, nunca he sido culé, no lo odio, o sea, nunca he sido anti ningún club de fútbol, pero Barcelona no me tiraba para nada y me tiré hacia el Real Madrid y fui vikingo. Pues te diría que desde los 12 o 13 años hasta los 20 o 21 años. Y siempre lo digo, hay un momento que para mí marca ya un pequeño distanciamiento con el Real Madrid. Bueno, tú te acordarás, claro, por la parte que te toca. La famosa liga que la Real Sociedad pierde en la antepenúltima jornada, que fue en el 2003. Sí, sí, sí. Claro, yo en ese momento era aficionado del Real Madrid. Y a ver, ahora mismo, si fuera objetivo, te diría que la Real Sociedad mereció ganar el título. En aquella época yo era un vikingo que no era nada objetivo ni leches. Y sí que tengo la imagen de cómo fue la celebración del Real Madrid de ese título. Y claro, me encontré al día siguiente con la noticia de que Del Bosque, que era el entrenador, y Fernando Hierro habían sido destituidos o habían sido despedidos del club. Claro, veníamos antes de la comparativa en cómo trataba el Barcelona a sus estrellas cuando se marchaban del Barcelona con el Real Madrid, a cómo trataban a sus estrellas cuando se marchaban del Real Madrid, y yo pensé, joder, pero sí que al final es casi lo mismo. Nunca entendí esa decisión de prescindir de dos leyendas, sobre todo Del Bosque, que estuvo pues toda su carrera como jugador y como entrenador. Y aparte que como entrenador en el Real Madrid, más una vez tuvo que salir a salvar las castañas del equipo. Me marcó un poco ese punto de cómo fue el trato del Real Madrid hacia esas dos figuras. Y otro punto que también me marcó muchísimo fue, porque claro, esto fue en el 2003. Luego pasó que años después, en el 2005, en las primeras jornadas, el Real Madrid tenía a Camacho. Era su segundo intento de entrenar al Real Madrid. Ya lo intentó en el 99, pero se tuvo que dejarlo porque le llamó la selección española para sustituir al recién destituido Javier Clemente. Y Camacho, que siempre lo he considerado como un tío con garra, con raza, con carácter, no sé, la figura española del Madrid de los 80, de la selección española de los 80, no entendí cómo la tercera jornada presentarse su dimisión. O sea, hay algo que a mí se me escapaba por completo. No entendía cómo una persona de la personalidad de Camacho pues hubiese sido capaz de decir, pues mira, no puedo con este grupo de jugadores. Y con el tiempo, hombre, ya con la perspectiva de los años, a lo mejor sí que le podía entender un poco bastante al bueno de José Antonio. Mientras esta situación se daba por parte de mi distanciamiento como aficionado del Real Madrid, la situación del Athletic yo la veía desde otra perspectiva, y 2005-2006 fueron los años en que primero llegamos a la semifinal de Copa en 2005 después de por ellos no, porque llegamos una vez en 2002, pero esa semifinal la recuerdo con bastante tristeza porque fue la semifinal que se siguió en la tanda de penaltis contra el Betis en San Mamés. Fue la primera vez que yo dije para mí mismo, en vez de decir que el Athletic ha perdido, fue la primera vez que dije que hemos perdido. O sea, como ya involucrándome un poco en el sentimiento Athletic. Sí. A partir de ahí, claro, luego ya vino el famoso bienio negro, los años que el Athletic salvó la categoría, sobre todo en el 2007 contra el Levante, y fui conociendo, apenas conocía sobre la historia del Athletic, la fui conociendo
¿sabes? Documentales, vídeos, partidos, imágenes, y tuve lo que se podría denominar como un flechazo, porque me parecía increíble que un equipo como el Athletic, porque como ya ha cambiado el fútbol, con el paso de los años, con su filosofía, con contar con jugadores de la tierra, que sigan compitiendo con gente de la tierra, a mí me parece totalmente admirable. Igual que también me lo parece que la Real Sociedad en su momento decidiera, aparte de contar con jugadores de la tierra, también contar con jugadores extranjeros. Y en el caso es eso, a partir del 2009-2010 con Caparrós ya me fue acercando ya a ser un hincha del Athletic, y ya pues hasta ahora, y bueno, pues he vivido de todo. Creo que estoy viviendo, si lo comparamos con los 90, la mejor época del Athletic, porque hemos llegado a finales, las hemos perdido para que llegar a ellas, de Copa, hemos llegado a una final europea con un fútbol que fue impresionante por parte de Bielsa. Hemos ganado al Barcelona y al Real Madrid, que esto tiene mucho mérito, la Supercopa de España en 2015 y 2021, y yo tengo bien claro, no cambiaría todos los títulos que en su momento disfruté con el Real Madrid, no los cambiaría por nada, o sea, bueno, miento, o sea, sí, los cambiaría por ver al Athletic ganar una copa, y pues el sentimiento hacia el Athletic pues es este que te estoy contando. Y eso, y como... Sí, que la historia es muy bonita, y te digo que además espera, ¿no? Bosco, espera un momentito, porque es que te digo ahora mismo, espérate, que no sé, que tengo un sonido acoplado, no sé qué es lo que pasa, es que ahora mismo de repente se empieza a escuchar esto como... Sí, yo escucho espera un momentito, puedo hacer una prueba. A ver, habla. No, espérate. Sí, te escucho también un poco raro. Es que no sé qué ha pasado, es que ha sido así de repente, o sea, como que el sonido como que se ha acoplado el sonido del Skype y el sonido del OBS. No sé, una cosa... Sí, yo te escucho como mucho lag. No, que soy fatal. Soy bastante mal. Espérate, vamos a hacer una... Sí, yo mismo te estoy escuchando como